en su segundo del canto. Salmo 11. Dice así la introducción al Salmo 11. Él se queja de aquellos que lo han echado de toda la tierra de Israel. Después canta la confianza en Dios y el juicio de Él sobre los buenos y malos. Entonaremos este maravilloso Salmo 11. Cantemos. En Jehová de corazón he confiado, como a mi alma queréis convencer, que cual ave al monte me haya jugado. Los malos su arco llegan a tender, sobre la cuerda disponen sus saetas, para en oculto hacer perecer a los inocentes de alma recta. Si fueren destruidos los fundamentos, el hombre justo que puede hacer, el Señor está en su templo santo. En el cielo es su trono de poder, sus ojos de están abiertos siempre para examinar el proceder que obran todos los hijos de los hombres. Al justo prueba de muchas maneras, es sumo justo el grande Señor, por ver si su justicia es verdadera. Mas aquel que es de mal es hacedor, y quien la violencia se complace, el alma del Dios que es retribuidor, con santa ira siempre aborrece. Sobre los malos las calamidades harán llover el potente Señor, su porción, su cariz por sus maldades. Fuego y azufre y viento abrasador, porque el Señor es sumamente justo y de la justicia es amador. Mirará su rostro el hombre recto. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos entonar este salmo. Un salmo, como lo hablaba el devocional, de confianza plena en el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? En el Señor. Que dice el salmista: oh Señor, de corazón he confiado. ¿Confía usted de todo corazón en su Dios? Es lo que siempre debemos estar meditando. Bueno, amados, como cada día del Señor estudiamos el libro de Oseas, le invito a que vaya al penúltimo libro de Oseas, el capítulo 13. Oseas, capítulo 13.
Hoy terminaremos, Dios mediante, el penúltimo capítulo de este hermoso libro. Oseas 13, estudiaremos desde el verso 9 al verso 16. Oseas 13, 9 al 16. Doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento de Jehová se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Oremos. Dios Padre, ha sido leída esta porción de las Sagradas Escrituras. Este penúltimo capítulo de Oseas que estudiaremos hoy. Te ruego que nos des sabiduría, entendimiento, comprensión de acuerdo a las Escrituras, para que podamos, Señor, con total confianza y esperanza clamar al Dios de nuestra salvación. Señor, Dios nuestro, abra el entendimiento de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Si has de reprendernos por la palabra, Señor, hazlo, para que por tu reprensión, Señor, seamos edificados. Padre mío, ten piedad de nosotros, por amor de tu amado Hijo. Amén. Por favor, de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Oseas. Estamos llegando ya al final del penúltimo capítulo. Anteriormente vimos cómo Efraín, al ser una tribu prominente, se exaltó por encima de todas las demás. Y al tener esa preeminencia sobre las demás tribus, él los llevó a servir a Baal. Ellos quisieron hacer un Dios según su entendimiento. Eso es, como dice el común de las personas, un Dios a mi manera. Ellos quisieron hacer un Dios a su manera. La adoración hicieron a esos dioses con sacrificios y besos, porque hacían besar a estas estatuas, hacían besar a estos dioses que habían sido hechos por la mano de los hombres. Ellos desaparecerían rápidamente bajo el juicio de Dios. Él les recordó que era el Dios del pacto, Jehová, el Dios Todopoderoso, y les invita a que recuerden el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no puede haber algo más importante que Dios en nuestra vida. No puede haber nada más. Solo Él. El Señor lo dice: el que amare más a padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mi administración. El Señor lo dice con total claridad. Ellos no tenían nada que ofrecer. Eran hijos del desierto, eran personas que no tenían nada. Pero el Señor hizo una cosa con ellos. Los engrandeció. Los sacó de la pobreza, los sacó de la carencia, los sacó de toda la necesidad que ellos tenían. Él crió hijos, como dice Isaías, y los engrandeció
Y cuando estos hijos llegaron a ser grandes, ¿qué hicieron con su padre Dios? Lo abandonaron. Y se rebelaron en contra de él. Es triste esto, como un padre puede enviarse tanto por sus hijos y después sus hijos le pagan con la peor manera. Eso es lo que el Señor, nuestro Dios, ha tenido que vivir. Ellos fueron mal agradecidos porque se olvidaron de su Dios. Por lo tanto, Dios en su justicia desgarraría las fibras de su corazón, como un oso, como un león, como un leopardo. Aquel Dios que los cuidaba ahora se transformaría en su enemigo. En ese contexto entran los siguientes versos que estudiaremos el día de hoy, partiendo por el verso 9. El Señor le dice a este pueblo por boca del profeta: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Le está diciendo al pueblo que este pueblo se había perdido, este pueblo se había alejado de Dios, este pueblo ya no quería tomar en cuenta las cosas del Señor. ¿Pero quién estaba desechando? A su ayudador. Una mejor versión, como lo sería la Biblia de las Américas, o la Reina Valera revisada, dice: porque estás contra mí, tu ayuda. Contra mí, tu ayudador. Es decir, este pueblo estaba en contra de aquel que lo había ayudado. Miren lo triste que es esto para Dios. De cómo un pueblo que había sido tan favorecido por Dios, ahora este pueblo, aquel que lo ayudaba, se va en contra de Dios. Se va en contra de su Dios. Y se va en contra de su ley. Se va en contra de su servicio que le debe a él, de su devoción y de su amor. Se va en contra. Y a veces irse en contra de Dios y perderse no es solo decir: no, yo voy a orar en mi casa, o decir: no, yo voy a ir tras un ídolo, tal o cual. No. También significa cuando nosotros nos alejamos de Dios en nuestros pensamientos, cuando nuestra cabeza se empieza a llenar del mundo y abandonamos a Dios de nuestra salvación. Cuando algo parece ser más importante que Dios en nuestras vidas, sea nuestro trabajo, sean nuestras relaciones personales, sean nuestras ambiciones, cuando esas cosas se vuelven más importantes que Dios, le estamos fijando para Él y estamos siendo mal agradecidos. Le estamos fijando nuestra mirada en qué, en lo que tenemos y en lo que Él nos ha dado, y no en quién la dio. Nótese, nuestra mirada no debe estar en lo que tenemos, sino en lo que Él nos ha dado. Porque lo que tenemos no es gracias a nuestro esfuerzo, es gracias al Señor. Porque si no fuera por el Señor, ni siquiera nuestro esfuerzo serviría. Hay personas que hoy pudieran estar en una cama, si lo podemos decir, en estado vegetal, y ellos ni siquiera tienen fuerza para nada. Agradezcámosle al Señor el aire que podemos respirar. Agradezcámosle al Señor la salud que podamos tener. Agradezcámosle al Señor que Él aún nos mantiene con vida y con esperanza de una salvación y vida eterna. Pero este pueblo había sido muy mal agradecido con su Dios. Esto también es parte de la misericordia, aunque no lo crea. El Señor está diciendo que está yendo en contra del que te ayuda. Esto es parte de la misericordia, lo que le está recordando el pueblo. Yo soy el que te ha ayudado, yo soy el que he estado contigo. ¿Cómo lo entiendes? Y el Señor me gusta mucho lo que dice en Lucas 11:23. El que no es contra mí es. Perdón, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, ¿existe una posición neutral en el mundo? La posición es: ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Y qué pasa con esas personas que dicen: pero yo igual creo en Dios? No están con Dios. Porque, como lo hemos dicho, no solo debemos creer en Dios, debemos creerle a Dios. Esa es la relevancia de todo esto, porque muchos pudieran creer en la existencia de Dios, y eso es algo que cada ser humano lo sabe, porque Dios se lo ha manifestado, dice el libro de Romanos, capítulo 1. Dios ha manifestado a cada ser humano que existe.
Pero lo importante no es entender que Él existe. Lo importante es entender lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y eso, aferrarse con fe. De todo lo que Él dice, de todo lo que Él hace, es perfecto, es incomparable en todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, no hay una posición neutral en el camino de Dios. O Él es nuestra ayuda, o Él es nuestro destructor. Si no estamos en el camino de Dios, estamos en contra de Dios. Porque estamos despreciando a quién, a su Hijo. Si no estamos en el camino de Dios, estamos en contra del Hijo de Dios. Y ser un anticristo no es solamente una persona que esté en contra de Dios de manera abierta. Estar en contra de Dios también es permanecer neutral. Es oír el mensaje, pero no atesorar en el corazón. Es oír el mensaje, pero no hacer caso omiso a lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso, amados, nuestra atención siempre debe estar en la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra meditación de día y también de noche. Me gozo mucho por vosotros, amados hermanos, que puedan estar siempre en esta lectura de la Biblia, porque creo que esto nos va a ayudar a todos. Ya nos está quedando como 3 días aproximadamente para terminar. ¿Quién es? Eso es algo bonito en el Señor y esperemos que podamos hacer eso constantemente, meditar en esto constantemente cada uno de nosotros. Pero este pueblo era un pueblo mal agradecido, se había desviado en contra de su ayudador. Veamos lo que dice el verso 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Si hay algo que nos quiere decir el verso 10, que la confianza del pueblo, ¿dónde estaba? En su rey y en sus príncipes. Y no estaban poniendo su confianza en quién, lo más importante, Dios. Porque los líderes del pueblo de Dios son servidores de Dios. Pero si el pueblo vuelca su corazón tras los líderes y no tras Dios, lamentablemente serán desviados del camino. Por eso le dice, ¿dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Allá en el verso 11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Debemos entender que este pueblo confió en sus líderes antes que en su Dios. Ese fue uno de sus cuantos pecados. Ellos se olvidaron que los líderes eran solo servidores de Dios, quienes, si no cumplían con su trabajo, debían ser rechazados. Ahí está la importancia. Si un rey del pueblo de Dios no se comportaba conforme al corazón de Dios, ese rey debía ser desechado. Si un sacerdote no se conformaba a la palabra de Dios, no andaba conforme a la palabra de Dios, debía ser reprendido y apartado de ese ministerio. Pero como ellos amaban a sus líderes, aunque ellos cayeran, ellos lo seguían igual. ¿No pasa así en la iglesia de hoy? Hay pastores cayendo en adulterio y hay congregaciones que todavía lo siguen. Hay personas que la han pillado robando, pastores que han pillado robando y siguen creyendo en él. Siguen creyendo. Entonces queremos decir esto: ¿en quién están poniendo la mirada a las personas? En el hombre. En el hombre. Porque no decimos con esto que un pastor que cae en pecado va a perder su salvación, no. Decimos que ya no es apto para el ministerio, pero sí para estar desde una silla, ¿sí?, escuchando la palabra de Dios. Pero para algunas personas, para algunos líderes, el ministerio representa la salvación. Para ellos es más importante el ministerio que la salvación. Por eso debemos siempre poner cuidado en quién estamos poniendo nuestra confianza. Veamos lo que dice el Salmo 118. Acompáñenme al Salmo 118.
Salmo 118, verso 8, dice así. Salmo 118, verso 8 dice así la Sagrada Escritura. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién? Que confiar en el hombre. Escucha. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Jeremías 33:3 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne en sus huesos. ¿Qué está queriendo decir? Que debemos desechar a todos los líderes de la Biblia, que debemos desechar a todos los líderes de la iglesia. No debemos endosarlos, no debemos colocarlos en una posición como que son más espirituales. No, somos hermanos, todos somos hermanos, tenemos diferentes dones, y a veces se crea esta confusión que me gustaría que también usted teniera en cuenta. El Señor le ha dado dones a su iglesia, a cada uno le ha dado dones, sea don de enseñanza, sea don de generosidad, sea don de servicio a los demás, sea don de fe, como podemos decir, que personas que oran siempre por los demás, que siempre están ahí con sus rodillas dobladas del Señor para clamar, no solamente por su vida, sino por los demás. Y así el Señor a cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, nos ha dado un trabajo que hacer. Pero que una persona, cuando el Señor le da un don, ¿cierto?, le da esa capacidad, no es que la persona sea más espiritual por tener esa capacidad, porque esa capacidad va a estar en esa persona. Por eso un pastor, cuando cae en pecado, va a seguir enseñando y va a enseñar de la misma manera, porque el don está, pero en su vida ¿cómo está? Entonces, que una persona, no sé, dice que esta persona enseña bien, se cayó en pecado, pero igual enseña bien la palabra. El don está con él, pero su vida ya no lo acompaña. Entonces, eso no quiere decir que esta persona debe seguir en el ministerio, debe ser sacada. Porque si no, ¿en qué estamos poniendo la confianza? ¿No? ¿Quién va ahora a ser pastor? Puede decir alguien. El Señor lo va a levantar. ¿En quién está confiando? ¿En el hombre o en Dios? En Dios. Por eso, amados, es mejor confiar en qué? En Dios, que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que en los príncipes. Por eso hay algunas personas que a veces quedan perdidas en el camino porque su confianza siempre estuvieron en el pastor. Entonces, cuando el pastor se les cae, se mueren. Se mueren. Se mueren espiritualmente o los defraudan, después ya no van mal y les nunca más la vida. Y siempre se les dice: ¿por qué no va? Porque mi pastor me hizo esto. ¿Pero a quién le servía? Dios. Le servía a Dios. Si nuestro corazón y nuestra mirada están en Dios, miles de personas nos pueden defraudar, pero vamos a seguir en el camino. Pero también ahí está el tema. Si esa persona sigue la posición que está, nuestro destino ya no entra en esa congregación. Porque esa persona está permitiendo la palabra de Dios. Porque es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Por qué decía esto Oseas? Porque el primer líder que ellos tuvieron en Samaria, en Israel, en este reino dividido, el reino del norte, fue Jeroboam I. Y Jeroboam I, ¿sabe lo que dijo? Porque se había dividido la casa de Judá por un lado, el reino del sur, y la casa del norte por el norte, la casa de Israel. Recuerden que Salomón tuvo un hijo y ese hijo se llamaba Roboam. Ese hijo quedó como rey. Pero Roboam no era como su papá Salomón ni era como David. Él dijo: yo voy a afligir a la gente. Si esta gente me servía de esta manera, yo ahora la voy a hacer que me sirva ya como esclavo. Entonces ahí se dividen las tribus. Y las 10 tribus eligen como rey a Jeroboam. Pero Jeroboam, como estaba en el reino del norte con esas 10 tribus, estaban lejos de Jerusalén. ¿Y a dónde estaba la adoración única? En Jerusalén, ¿se acuerdan? Porque ahí está la gente. Pero cuando se dividieron, Jerusalén quedó con las 2 tribus de Judá. Entonces Jeroboam pensó y dijo: para que los israelitas no se vuelvan a la casa de David, en Belén. ¿Se acuerdan que estamos leyendo la Biblia? ¿Quién estuvo ahí en Belén? Abraham. ¿Se acuerdan quién más?
Isaac, ¿y quién más? Y Jacob, que es el que más sacó provecho ahí, porque él le colocó Betel, porque antes se hace llamados. Porque él dijo, esta es casa de Dios y yo no lo sabía. ¿No? Entonces, que lo van pensando eso, obviamente todo dijo ya. Entonces, la casa de Dios va a ser el Betel, va a ser el Jerusalén. Y aquí voy a levantar un becerro en tal, y voy a levantar un becerro aquí en Betel, y voy a decir, estos son los dioses que ustedes nos sacaron de Egipto. Entonces, ustedes van a venir a adorar al Señor aquí, ¿por qué? Porque allá les queda muy lejos. Y ustedes vayan a Jerusalén es muy lejos, entonces aquí va a ser un Dios más certero. Entonces, ¿qué hizo la gente? Ah, qué bueno lo que dijo mi líder. Voy a seguir lo que mi líder dice. Y es ahí donde ellos confiaron en qué? En el líder. Y no. Por eso muchas personas van camino a la perdición, porque no están confiando en Dios, están confiando en sus líderes, están confiando en lo humano, en la estructura, están confiando en una denominación, no están confiando en Dios. Eso es lo que nosotros debemos llegar a entender, debemos confiar en Dios. Si un pastor o un líder dentro de la congregación no cumple con los requisitos, debe ser quitado del ministerio. Porque si no, hará que muchas personas confíen en esa persona que no está haciendo las cosas rectas delante de Dios. Veamos lo que dice Tito. Acompáñenme a Tito. Está después de Timoteo. Segunda de Timoteo, después segunda de Timoteo, viene Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. La tarea de Tito no era una tarea muy fácil. Era una tarea difícil, la que le había comentado el apóstol. Tito 1.5. Tito 1.5. Después de Timoteo, Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí la cita. ¿Cuál era la tarea? Dice, era corregir lo deficiente y establecer anciano. Se fijan que la palabra anciano y obispo se utiliza aquí de la misma manera intercambiar, y en la misma palabra pastor. Pastor, anciano y obispo es lo mismo. Porque así se utiliza de la manera intercambiable, pero ahora en la iglesia, ¿qué hace? El obispo, el más grande y el pastor van creando escalones, como si fuera esto como, no sé, como una oficina del gobierno. El obispo y el pastor son lo mismo, porque obispo significa supervisor. Anciano significa alguien antiguo en las cosas de Dios, alguien que entienda la palabra de Dios, que no sea alguien recién convertido. Y el otro pastor, ¿cierto?, que está a cargo de la ley de Dios. Entonces, estas tres cualidades son las que debe tener un líder cristiano. Pero la tarea de Tito era difícil porque él tenía que ir a corregir lo deficiente y establecer ancianos que verdaderamente no están en la ley. Entonces, esa iglesia que estaba ya en Creta era una iglesia que ya estaban pastoreando, estaban haciendo todo. Entonces, Tito tenía que llegar y decir: la palabra dice ya, tú eres una persona que te has casado 2 veces. No puedes ser pastor, tiene que salir de ahí. Tú eres una persona iracunda, decretando a las personas, ya, no puedes servir aquí. Tenía que decirle ya, tu hijo, tú tienes hijos, ya, tu hijo está acusado de rebeldía, están acusados de ser personas, ¿cierto?, desenfrenadas. No puede estar en el ministerio. Entonces era una tarea fácil para mí llegar allá y decirle: oye, tú no puedes estar aquí liderando, tú no puedes, tú sí puedes. El Señor te eligió, ¿por qué? Porque cumple con los requisitos. ¿Te fijas que es difícil? Y obviamente Tito, como
o es un desconocido, ¿a quién tiene que preguntarle? A la iglesia, a los que lo conocen, a su esposa, a su familia. Entonces ahí vemos el rol que tiene la iglesia en la elección de pastores, ancianos o hijos. Y también las cualidades que deben cumplirse sí o sí en aquellos ministros. ¿Cómo sé que Dios elige a alguien para el ministerio? Porque lo hace cumplir el mayor tiempo posible en estas cualidades. Quizás no es una perfección, pero sí apunta. ¿Y por qué? Porque si no pasaría lo que pasa con Oseas. Ellos vivieron esto. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento en Oseas 13? Volvamos a Oseas 13, 11 dice: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Cuando lleguemos a la lectura de la primera de Samuel, ahí vamos a entender. En la primera de Samuel estaba en la época de los jueces todavía, si lo podemos decir así. No había rey en Israel. Entonces los israelitas, viendo que los hijos de Samuel no están cumpliendo, están portándose medio mal, y viendo otra cosa, dijeron: queremos tener un rey como las demás naciones. Eso le pidieron. Y el Señor le dice a Samuel: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Porque ellos, ¿cómo veían un rey? Como el mundo. Siendo que la ley de Dios decía que el rey debía ser conforme al corazón de Dios. Entonces lo mismo hoy en día la iglesia no quiere un pastor conforme al corazón de Dios. Quieren un pastor que sea conforme al mundo. No sé, modernicemos la iglesia, modernicemos los cánticos, modernicemos la predicación, no prediquemos tanto porque los hermanos se aburren. Entonces saquemos los niños de la iglesia y coloquemos los en algo más, porque se aburren los niños. Hagamos ya las mujeres se aburren, también saquémoslo. Entonces empiezan ellos a disgregar todo para acomodar la iglesia a las personas. Siendo que la palabra de Dios siempre ha mostrado que cuando todos se reunían, para todos, niños, mujeres, hombres, todo. Entonces cuando una persona quiere modernizar y decir, ¿sabe que deberíamos puro cantarnos y no deberíamos orar, orar igual en todo? Ahí, ¿qué estaríamos haciendo? Pidiendo un pastor conforme al corazón del hombre y no conforme al corazón de Dios. Entonces es importante que usted y yo tengamos claras estas cosas, porque si no, erraremos el camino. ¿Y cómo se llamaba ese rey que ellos eligieron al final? Ese rey que no era conforme al corazón de Dios era Saúl, ¿cierto? Y ese rey llamado Saúl, que era un rey que era alto, era bien fornido, ¿cierto? Era una persona bien bonita en la apariencia. Entonces ellos dijeron: este es el rey, porque ellos juzgaron según la apariencia y no según Dios. Entonces eligieron este rey, pero este rey le gustaba mandarse las partes. Ustedes saben que según la ley de Dios, los sacerdotes tienen un trabajo y los reyes tienen otro trabajo. Pero él vio que Samuel se demoraba en la guerra, porque ellos antes de ir a una guerra primero sacrificaban a Dios y le preguntaban: ¿Dios, hemos de ir o no hemos de ir? Porque así funcionaba. El rey era un servidor de Dios, ¿no? Y él tenía que gobernar como él quisiera, ¿no? Tenía que gobernar conforme a Dios. Entonces Saúl dijo: Samuel se está demorando, así que yo voy a ir a hacer el sacrificio. Así que él viene, hace el sacrificio y llega Samuel y le dice: ¿qué estás haciendo? Y ahí Samuel le dice y le notifica: Dios te ha desechado para que no sigas siendo rey. Dios te ha desechado para que ya no estés más rey. ¿Y sabe lo que él dijo? Señor, perdóname, como dijo David. No. ¿Sabe lo que dijo? Ya, pero mira, pero honrame delante de la persona. Lo único que te pido, no importa que el Señor me deseche, pero que me honren los ancianos. Es decir, ¿por qué estaba liderando por el aplauso? Porque él quería seguir que los ancianos, las personas que están de la alta sociedad, lo siguieron reconociendo a él como alguien grande. No importa que Dios me deseche, pero honrame delante de los ancianos. Ese es un pastor conforme al corazón del hombre, no conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor le dice: te di un rey en mi furor y te lo quité en mi miedo.
Confiaste en este líder, confiaste en los líderes humanos, yo te los voy a quitar. Y el día que te los quite, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está tu rey? Por eso le dice, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde están tus príncipes? ¿Dónde están tus jueces? ¿Dónde están aquellos que te voy a salvar ahora? Porque cuando confiamos en el hombre, lamentablemente vamos camino a la perdición, vamos camino a la destrucción y no vamos a seguir a nuestro Señor. Sigamos la lectura, dice verso 12, Oseas 13, 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Si pudiéramos poner un título a esta predicación o a estos versos que estamos estudiando, sería las consecuencias de no arrepentirse. Las graves consecuencias de no arrepentirse. Cuando una persona no se arrepiente, ¿sabe lo que está haciendo? Está atando su pecado a él. Como el apóstol Pablo podría decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo alusión a lo que en el tiempo de los romanos, ¿sabe lo que hacían con una persona que había cometido un asesinato o algo así? ¿Sabe lo que hacían con eso? Le ponían el cuerpo del muerto aquí y lo amarraban al cuerpo del muerto. Entonces, ¿cuál era el castigo? Que esa pudredumbre de que esa persona se empezaba a pudrir después la carne de él. Entonces, es lo mismo el pecado de así. Si el pecado está con nosotros, ¿sabe lo que uno empieza a hacer? Lo empieza a pudrir el alma. Lo empieza a despedazar el alma. Entonces dice, atada está la maldad de Efraín. ¿Por qué? Porque su pecado, ¿dónde está? Su pecado está guardado. Hay una cosa, David, me gusta mucho como dice, mientras callé, dice el libro de los Salmos, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Pero cuando él declara su pecado delante de Dios, él puede reconocer que vio un alivio en su alma. Porque el pecado no se debe esconder, el pecado no se debe guardar, el pecado se debe exponer. Y si nosotros no queremos exponer el pecado, ¿sabe quién lo va a exponer? El Señor. Por eso hay personas que pueden tener guardadito su pecado, lo pueden tener guardadito ahí. Pero tarde o temprano el Señor lo va a mostrar a la luz. Así es. Por eso hay graves consecuencias si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente. Así es. ¿Y arrepentimiento qué significa llorar? Significa, no sé, lamentarse. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Es abandonar lo que estoy haciendo. Si estaba haciendo esto algo malo, ya no lo sigo haciendo. Porque ese es nuestro trabajo cristiano. El Señor lo dice de una manera muy clara. Dice, el que esconde su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará el cielo. Debemos que hacer confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar. Confesar nuestro pecado, pero no solo queda en la confesión, sino en apartarse del pecado. Y esa es la lucha que cada cristiano tiene constantemente. Confesar y apartarse. Confesar y apartarse. Pero el que quiere esconder su pecado lo va a terminar pudriendo. Y lo va a terminar enjuiciando delante de Dios. El pecado de este pueblo estaba arraigado a ellos. Era un pecado sin arrepentimiento. Por lo tanto, estaba guardado para el día de la ira de Dios, donde recibirían, si no se arrepienten, el castigo de Dios. No hay peor que un pecado sin arrepentimiento, un pecado que se rehúsa a venir a los pies de Cristo. Por eso, cuando nos toque siempre hablar con las personas acerca del Evangelio, no solo le hablemos de la buena noticia, ellos no van a valorar la buena noticia mientras no conozcan la mala noticia. Ellos no van a valorar la muerte de Jesús mientras no entiendan la gravedad de su pecado. Si ellos entienden la gravedad de su pecado, van a entender que deben sí o sí venir a Cristo. No hay otra salvación. Pero si uno se arrepiente mal, si la confesión está mala, no sirve nada. Porque
Porque si uno le dice a una persona, repite conmigo, me arrepiento de mis pecados, Dios perdóname. ¿Está bien eso? Me arrepiento de mis pecados, Dios perdóname. ¿Está bien una confesión? O si nosotros oramos, ya pecamos. Uno de nosotros pecó y todos los días pecamos nosotros de alguna otra manera. Y vamos a nuestra oración y le decimos, Dios, perdóname por mi pecado. ¿Está bien esa oración? ¿Por qué? Amén. Porque si no es por medio de Jesús, no hay perdón. Dios no le va a perdonar porque yo soy Daniel. Porque usted no lo va a perdonar por eso. Solo lo va a perdonar por medio de su Hijo. Por medio de su sacrificio. Si no recurre a Cristo, no hay salvación. No hay otra salvación. Por eso, cuando confesamos nuestro pecado, siempre debemos decir, Señor, permíteme alcanzar el perdón por medio de tu amado Hijo Jesús. Solamente por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz. ¿Quién merecía estar en la cruz? ¿Quién merecía ser azotado? ¿Quién merecía que se le pusiese esa corona de espinas sobre la cabeza? ¿Quién merecía estar ahí? Nosotros, ¿cierto? ¿Quién merecía que esa lanza fuera traspasada aquí? ¿Quién merecía ser abandonado por todos? ¿Y quién merecía recibir el más terrible juicio? ¿Quién merecía ser abandonado por el Padre en la cruz? Porque hubieron apóstoles que murieron en la cruz también. Pero Dios estaba con ellos. Pero Cristo, el sufrimiento más grande que él tenía porque su Padre lo abandonó. Cuando lea atentamente se va a dar cuenta que lo que pasa con el cielo se oscurece. Simbolizando que el Padre no lo iba a escuchar. Que el Padre lo iba a abandonar. Que el cielo se cerró para él. Por eso él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22. Había sido abandonado porque el que merecía ser abandonado éramos nosotros. Y solo por ese sacrificio podemos dar el perdón por el pecado. Pero esto es una súplica. Pero ¿qué sucedería si hacemos toda esa oración? Después volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo pecado. ¿De qué sirve? No serviría de absolutamente nada. No serviría para nada si siguiéramos en ese camino. Por eso, amados, Hebreos 4:16 dice, como decíamos hoy día en la calle, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar paz para los oportunos socorros. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos con confianza. Acerquémonos con confianza porque Cristo Jesús hizo todas estas cosas por nosotros. Acerquémonos con confianza a este trono de gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. No merezco la salvación, no merezco el perdón, no merezco que Él haya muerto por mí. Pero me acerco confiado, me acerco con fe, creyendo que Él me ha dado esta salvación por medio de su amado Hijo Jesucristo. No hay perdón, no hay salvación fuera del Evangelio. Jesucristo es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pasaba con este pueblo? Ellos están sirviendo la idolatría y más encima tenían el pecado amarrado a ellos. Pero Dios lo tenía guardado. ¿Y qué pasa cuando Dios guarda algo? Obviamente lo está guardando para el día del castigo, para el día de la ira. Porque aquellos que no se arrepientan, aquellos que quieran permanecer en su pecado, aquellos que no quieran servir a Dios, aquellos tendrán que perecer en el infierno, aunque consideren ellos mismos que son buenas personas. Ninguno de nosotros puede venir aquí y decir soy una buena persona, porque de una u otra manera hemos hecho algo malo. Y cuando nos presentamos delante de la justicia de Dios, nos hallamos impotentes, nos hallamos débiles, nos hallamos sin ninguna capacidad. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace una nueva criatura, confiamos y creemos en tus promesas. Confiamos y creemos que Él nos ha dado una buena vida. Y que solo por su sangre, precioso, hallaremos salvación y remisión de pecados. Solo lo recibimos por medio de la fe. Verso 13 ahora.
Oseas 13:13. Mire lo difícil de esto. Dice: dolores de mujer que da a luz vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Esto es como un trabalengua, como algo difícil de entender. Pero ¿sabe lo que nos quiere transmitir esto? Si lo leen en una versión más actualizada de la Biblia, nos dice aquí que es como un niño que está dentro del vientre de su madre, que está a punto de dar a luz, pero el niño no quiere salir. Pero eso es terrible, ¿sabe por qué? Porque entre más el niño se demora en salir, está poniendo en riesgo su madre y está poniendo en riesgo al niño. ¿Qué es lo que quiere decir por medio de esta analogía el profeta? ¿Cierto? La mujer en este caso, ¿qué sería? El pueblo de Israel. Y los hijos del pueblo de Israel, ¿cierto? Los mismos, la misma gente. Y a causa de sus hijos, de los que no se quieren arrepentir, está poniendo en peligro, ¿qué cosa? La madre. Es decir, este hijo no era sabio, este hijo era un hijo que no tenía entendimiento. ¿Y por qué? Porque no quería arrepentirse. Y al no querer arrepentirse estaba poniendo en riesgo sus almas. Estaba poniendo en riesgo a su pueblo. Estaba poniendo en riesgo a ellos. Es así en la vida. Si somos sin sabiduría, no vamos a venir a la arrepentimiento. Si no tenemos la capacidad de entender y de aplicar nuestro entendimiento, no vamos a venir a los pies de Cristo. Y lamentablemente, esa falta de arrepentimiento lo va a llevar a la muerte. El juicio de Dios es descrito como un nacimiento fallido. El bebé no quiere salir y está poniendo en riesgo la vida de su madre y la de él mismo. Así los hijos de esta nación, a causa de su pecado, están a punto de hacer morir a su madre. Todo por rehusarse venir a arrepentirse. ¿Qué dijo el Señor? Si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Si no nos arrepentimos, hermanos, todos vamos a perecer. ¿Quién puede entrar al cielo sin arrepentimiento? ¿Puede uno ir al cielo sin tener la fe en Cristo? No. Ninguno irá al cielo si no es por la fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si alguien no pone su fe en lo que Él hizo en nosotros, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lamentablemente seremos destruidos por el juicio del Señor. Verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o seré. La compasión será escondida de mi vista. Personalmente, este es uno de los textos que más han impactado mi vida a lo largo de los años. Uno de los textos más hermosos que encontramos dentro de la Sagrada Escritura. Y este texto, poniéndolo en contexto a lo que anteriormente habíamos visto, dice una cosa. ¿Cómo estaba en riesgo? ¿Cierto? Está en riesgo la madre y está en riesgo sus hijos. Es decir, la esposa del Señor y los hijos del Señor están en riesgo de morir. ¿Y qué iba a hacer el Señor si los salvara? ¿Entiende por qué es tan hermoso esto? Porque la esposa del Señor y los hijos del Señor están a punto de morir a causa de su pecado. ¿Y quién es el único que los puede salvar de la muerte? El Señor. ¿Se acuerda del pacto de obras? Génesis 2:17. El día que coman del árbol ciertamente van a morir. La muerte es un personaje también dentro de la Biblia. Y este personaje quiere arrebatarle la esposa al Señor. Quiere matar a la esposa del Señor. Quiere matar a los hijos del Señor. Porque el arma que tiene la muerte, ¿cuál es? La ley. Porque la ley dice morir. Deben morir. No hay ningún justo, debe morir. Entonces, ¿qué debe hacer Cristo? ¿Qué debe hacer Dios? Sino enviar a su único hijo
Y es ahí donde entra en contexto esto. Al estar en riesgo la esposa del Cordero, al estar en riesgo los hijos de Dios, el Señor desafía la muerte. Jesucristo desafía la muerte y le dice: de la mano del Seol los voy a redimir. Es decir, de la mano del lugar donde van los muertos, yo los voy a sacar de ahí. Yo los voy a salvar de la muerte. Le dice: los libraré de la muerte. Y como un desafío, como un padre que quiere defender a su familia, ¿sabe? Amenaza a la muerte. Y le dice Cristo a la muerte: muerte, yo voy a hacer tu muerte. Miren lo hermoso de eso. El Señor amenaza a la muerte. Y va a decir: muerte, yo voy a hacer tu muerte. Y voy a hacer tu destrucción. Muerte, yo te voy a asesinar, le dice el Señor. Pareciera ser una contradicción, pero Dios tiene aún el poder de matar a la misma muerte. Porque ¿qué dice en el libro de Apocalipsis? En el final de la muerte ya no era más. ¿Y quién hizo esto sino Jesucristo? Porque la muerte lo pudo retener a él, ¿no? No lo pudo retener. El tercer día él resucitó. Y le dijo: ¿dónde está sepulcro de tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué puede hacer la muerte ahora si Cristo la ha vencido? Cristo ha vencido a la muerte, ha salvado a sus hijos, ha salvado a su esposa de la mano de la misma muerte. Oh muerte, yo voy a hacer tu muerte, voy a hacer tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. El Señor amenaza a la muerte. La muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Si bien nuestros cuerpos van a fallecer, tenemos la esperanza y la confianza de que van a resucitar, de que hay una resurrección de los muertos, de que no moriremos para siempre, sino que Él nos va a resucitar. Y nuestra alma, ¿dónde va a estar? Con el Señor, esperando ese día de la resurrección. Porque la muerte no nos va a poder superar. Porque ¿quién cumplió la ley? Cristo. Y Él la cumplió perfectamente por nosotros. Así que, ¿qué poder tiene ahora la muerte? Si por la ley que Cristo cumplió, hemos sido redimidos. Porque Él tomó nuestro lugar. ¿Quién podrá hacernos daño si Él es por nosotros? La victoria de la resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo es algo que impacta y impactó, ¿sabe qué? Al apóstol Pablo, mire, que utiliza a Oseas para hablar. Vamos a 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55. Esta es una de las doctrinas más olvidadas por los cristianos. La resurrección. Miren lo que dice 1 Corintios 15:55, citando a Oseas 13:14. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, de tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos la victoria por sobre la muerte? Por medio del Señor Jesucristo. ¿Debemos como cristianos temer a la muerte? No. Un cristiano que teme la muerte es un cristiano que está pecando. Y está pecando porque no está confiando en la resurrección. No está confiando en la promesa de Dios. No está confiando en que Él le va a redimir de la muerte. No está teniendo la total fe y total esperanza en el Señor nuestro Salvador. O muerte, yo seré tu muerte, le dijo el Señor. La compasión será escondida de mí. El pecado puede mandar este cuerpo mortal a la muerte, pero mi alma la va a tener el Señor. Y para el día de la resurrección, Él, ¿qué va a hacer con nuestro cuerpo? Lo va a colocar en un cuerpo nuevo, nuevecito el cuerpo. Y el Señor va a colocar esa alma ahí. Desde ahí nunca más vamos a morir. Y se va a resonar
Y se va a decir, la muerte ya no era más. Porque la muerte y el Hades, el dragón, la serpiente antigua que es el diablo, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Y allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Pero me gusta mucho lo que dice la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, tenemos una gran esperanza de resurrección en Cristo. Porque el poder que tenía la muerte ha perecido. No ha fallado. Pero ¿qué sucederá con aquellos que rehúsen creer? ¿Qué sucederá con aquellos que persistan en despreciar el Evangelio? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no quieren creer en la cosa de Dios? Mire lo que dice el verso 15 de Oseas. Oseas 13, verso 15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento de Jehová se levantará desde el desierto y secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá la espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres embarazadas serán abiertas. Pero aquellos que quieran permanecer en desprecio del Evangelio no son la esposa del Señor. Pueden estar dentro de lo visible, pero la verdadera iglesia del Señor no está. ¿Y qué va a pasar con aquellos que quieran permanecer sin arrepentirse? Con aquellos que dicen, no, creo que mañana voy a servir al Señor o otro día. Para aquellos que dicen, no, yo quiero servirlo mejor a mi manera. ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? El profeta utiliza un juego de palabras aquí, porque Efraín significa fructífero. Entonces, ¿quién está diciendo? Aunque Efraín fructifique, es decir, aunque Efraín lleve mucho fruto, aunque Efraín se llene de riquezas, aunque Efraín se llene de tantas cosas materiales, ¿sabe lo que va a venir? El juicio de Dios como un viento. Y se va a levantar desde el desierto y va a secar ese manantial que mantiene esas riquezas. Y se va a agotar su fuente. Y todo el tesoro que ellos tienen lo van a perder. ¿Sabe cuándo iba a ser el juicio para ellos? ¿Quién iba a venir del desierto como instrumento del Señor? Asiria. Los asirios iban a venir a este pueblo. Iban no solo a afectarlo a ellos, sino a la familia, porque ¿saben lo que iban a hacer con los niños? Iban a pescar a los niños y lo iban a tirar a las paredes, lo iban a azotar a los bebés, lo iban a azotar. Y si había alguna mujer embarazada, ellos, ¿cierto?, con una espada le iban a abrir a esa mujer, la iban a sacar el bebé y lo iban a azotar también. Pero uno dice, ¿por qué tanto horror? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tantas cosas así han pasado? Por no arrepentirse, por persistir en ese pecado, por no querer abandonar ese pecado que lo único que hace es destruirlo. Todas sus riquezas serán despedazadas por no arrepentirse. Asolado, la palabra asolar significa no dejar nada. Y mire lo que dice acerca de la capital del reino del norte, del verso 16. Samaria será asolada. ¿Por qué? Todo lo que estaba siguiendo, ¿por qué? Porque se rebeló contra su Dios. Se fueron en contra del pacto de su Dios. Quisieron seguir en pecado, quisieron seguir sirviendo a los hijos. ¿Y quieren pagar sus consecuencias? Sus hijos. Sus hijos. Vamos a Isaías 10:5. Isaías, capítulo 10, verso 5, porque aquí Isaías apoya a Oseas. Ya Isaías ya había pasado esto ya. Lo que está diciendo Oseas lo está diciendo antes de tiempo. Ahora Isaías lo está diciendo ya cuando lo escribió.
Isaías capítulo 10, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Oh Asiria, bala y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las cañas. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? No es calmo como Carquemis, Calmat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mis manos en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes máscaras de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Se nótese que Asiria ya había hecho eso, por eso Isaías está en un tiempo más adelantado y dice, ya pasó esto. ¿Quiere ahora que le pase a Jerusalén? Decir al reino de los cielos. Pero nótese esto algo importante, el Señor utiliza instrumentos como los asirios, pero ¿qué dice de ellos? Ni siquiera lo van a pensar. Ellos están siendo un instrumento de castigo para ese pueblo infiel. Pero los asirios ni sabían que estaban siendo usados por Dios para hacer estas cosas. Por eso más adelante este mismo texto dice que el Señor iba a castigar a los asirios también. Por eso Dios permite que estas cosas pasen. Las permite ¿para qué? Para que su pueblo sea disciplinado. Para castigar a aquellos que quieran permanecer sin arrepentimiento. Para destruir la descendencia de aquellos que se olvidan de Dios. Temo, amados, por este pueblo deportado. En mi oración, casi todos los días de mi oración, y que el Señor nos pueda traer a los pies de Cristo. Temo por la descendencia de nuestros vecinos, porque está siendo gravemente afectada, porque sé que si se siguen olvidando del Señor, el Señor lo va a destruir. Siga orando por Cortauco, siga orando por este pueblo, para que pueda servir al Señor. Desde el alcalde pueda servir al Señor, hasta los policías que hay aquí, todos puedan servir al Señor. Él es nuestro deseo, debe ser nuestra esperanza, siempre. No sabemos que va a ser salvo, pero sí debe haber una esperanza. ¿De quién está reinando aquí? Que el Señor coloque en ellos corazón arrepentido. En conclusión, el pecado sin arrepentimiento es estar en contra de Dios. El no venir al Evangelio es despreciar el pacto de la salvación, trayendo aún sobre su descendencia el justo juicio de Dios. Mas aquellos que con fe y arrepentimiento vienen al trono de gracia para hallar perdón y misericordia y socorro a través del Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz, serán redimidos y tendrán a través de la fe la preciosa salvación y esperanza de resurrección en el día final. Confía que el Señor ha vencido la muerte. Confía que debe ver cada uno de nosotros arrepentirnos de corazón y venir a los pies de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y para alcanzar ese oportuno socorro para nosotros. Acerquémonos con confianza a esta gracia de Dios, si no queremos ser destruidos con todos aquellos que no quieren arrepentir. Vamos a orar por nuestras familias, por el pueblo de Cortauco, para que el Señor pueda traer arrepentimiento al pueblo de Cortauco, desde sus alcaldes, ¿cierto?, hasta cada persona que vive aquí. Que el Señor también pueda traer arrepentimiento a nuestras familias. Nunca nos cansemos de orar por nuestra familia, porque va a ir a parar al peor lugar. A veces es lo que nosotros no nos convencemos, van a ir a parar al peor lugar si nosotros no somos diligentes en orar por ellos, en hablar con ellos. Ellos van a ir a parar al peor lugar. Oremos. Hermano Ángel, por favor, diríjanos en esta oración. Amado Padre, pues, Señor, te pedimos, Señor, para que tú, por nuestras comunas de Cortauco, Padre, por nuestro pueblo, Padre,
por toda la autoridad, Padre bendito. También por los pastores, Señor, que puedan ellos, Señor, hacer bien su trabajo, Señor. Lo pedimos por ellos, Señor, oramos por ellos, Padre bendito, porque ellos necesitan, Señor, aún más poder, Señor, tener, Señor, esa voluntad de poder aprender, conocer más la palabra y poder entregarla, Señor. Ya la conocer, Señor. Y sabemos que el tiempo, Señor, la palabra tiene que reducirse aún más, Padre bendito Dios. La palabra suya, Señor, tiene que alumbrar más todavía, Padre bendito Dios. Antes que llegue el tiempo, Señor, en que usted venga. Ese momento que usted venga, Padre bendito Dios. Vendrá un momento de aflicción. Vendrá el lloro y el rugido del viento, Padre Santo. Por eso necesitamos, Padre Santo, que usted, Señor, Padre bendito Dios, toque los corazones de las familias, Padre Santo. Toque los corazones, Señor, de la autoridad de la casa, Señor, de los maridos, Señor. Aquellos que les cuesta, Señor, gobernar su hogar, su casa. Porque vemos, Señor, familia destruida, Padre bendito Dios, donde no vemos, Señor, la autoridad, Señor, Padre Santo, de los hogares, Señor. Ni en los padres, Señor, ni en la madre, Señor, ni en los hijos, Padre Santo. No hay nadie que busque a Dios, Padre bendito Dios. Te pedimos por ellos, por las familias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por los ancianos, por los niños, Señor, por las viudas, Señor, por todos aquellos, Señor, que aún necesitan de ti, Padre bendito Dios. Te pedimos, Padre amado, que tú seas revelado, Señor. Revela en la vida de ellos, Padre. Por medio de este Espíritu Santo que pueda llegar a ti, Padre bendito Dios. Gracias te damos, Padre, porque aún, Señor, a todos aquellos firmes, Padre. Y si aún pecamos, Padre Santo, te pedimos, Señor, que usted nos corrija, Padre bendito Dios. Usted sea con nosotros cada día, Señor, corrigiendo, Padre bendito Dios. Porque somos dispuestos, Señor, siempre a pecar, Señor. Siempre estamos dispuestos, Señor, a caer. Siempre estamos dispuestos, Señor, simplemente, Señor, a pedir perdón, a darnos cuenta, Señor, de nuestro error. Porque tú estás con nosotros, Padre. Corrígenos, Señor, Padre. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad a nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mejor persona cada día, Señor. Que nos aparte jamás para nuestra vida, para poder sentir bien como tú. No a nosotros, no a la carne, Señor, sino que hermoso, a ti, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Ahora oraremos para que el Señor bendiga nuestra salida de este lugar y pueda guardarnos durante esta semana. Dios Padre, agradecemos por habernos permitido estar en este lugar, Señor, en el día del Señor, alabando tu santo nombre. Ahora, Señor, nos retiraremos de este lugar y te rogamos y te suplicamos que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda guardarnos y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y sabemos que así seremos salvos. Que el Señor pueda guardar nuestra salida de este lugar. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y de cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. Te ruego, Padre amado, que tu gracia, tu paz y tu bendición nos acompañen, Señor, al término de este día del Señor y también durante esta semana que viene. Vendrán, Señor, tentaciones, el enemigo, Señor, querrá acecharnos, pero creemos que tú nos meterás en tentación, Señor, y creemos que tú nos librarás del maligno Satán. Señor, lávenos, límpianos, purifíquenos, Señor. Permítenos, Señor, honrar y vivir para tu gloria cada día. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre.